El siglo XX se ha caracterizado por ser un siglo de grandes avances científicos, tecnológicos y económicos. Además, durante este periodo la democracia ha ido incrementando en todos los países. Otro suceso que ha marcado este siglo es la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque también ha sufrido eventos terribles como las dos guerras mundiales que han dejado millones de muertos, el comunismo que triunfó y cayó, colocando en la miseria a países enteros. Además, el mal gobierno ha dejado en la situación de miseria a millones de personas durante este siglo. El suceso de mayor trascendencia, destinado a condicionar decisivamente la historia del mundo en el siglo XX, fue la Revolución Rusa de 1917. Terminados los años de la Guerra Civil, con la victoria bolchevique, Rusia irrumpía en el escenario mundial como el primer estado marxista de la historia, oficialmente ateo. Los esclavos estaban abrumados por impuestos imposibles de pagar y había un gran atraso técnico. La precipitada concentración obrera provocada por la rápida industrialización había hecho surgir un proletariado joven, combativo y muy consciente de sus derechos. La dinastía zarista Romanov comenzó a sentir temor cuando el movimiento de masas erige sus propias instituciones. Ante el malestar social del zar, cede y permite la creación de un parlamento, pero inicia una violenta represión. Finalmente, introduce a su país en la Primera Guerra Mundial, creando un caos en la Unión Soviética. Durante la Guerra Cristera en México, Plutarco Elías Calles expulsa a los sacerdotes extranjeros. Sanciona con multas y prisión a quienes daban enseñanza religiosa, establecieran escuelas primarias o a quienes se reunieran después de haber sido exclaustrados. Los obispos mexicanos protestaron unánimes manifestando su decisión de trabajar para que los decretos y los artículos antirreligiosos de la Constitución fueran reformados. Pero Plutarco no hace caso y a los pocos días el episcopado ordena la suspensión del culto público en toda la República. Inmediatamente, una docena de obispos, entre ellos el arzobispo de México, son sacados bruscamente de sus sedes y sin juicio previo expulsados del país. A mediados de agosto de 1926, con motivo del asesinato del cura de Chalchihuites y otros católicos, se alza en Zacatecas el primer movimiento armado. Enseguida de esto, se crea otro levantamiento en Huejuquilla, Jalisco, donde se dio el grito de la fidelidad, ¡Viva Cristo Rey! Después, entre agosto y diciembre de 1926, se produjeron 64 levantamientos armados, siendo la mayor parte en Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Al frente del movimiento se puso la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que fue fundada en marzo de 1925, con el fin que su nombre expresa, y que se había extendido en poco tiempo por toda la República. Durante la Segunda Guerra Mundial se crean dos bandos, por una parte el eje Berlín-Roma-Tokio, y por otra Francia, Inglaterra y Rusia. Más tarde los Estados Unidos entran en el conflicto. Alemania invade Polonia, Noruega y Dinamarca, además de Francia, y por otra parte, Japón se suma a Indochina y ataca Pearl Harbor. Desde 1943, Rusia comienza a avanzar y Estados Unidos vence a Japón, y se reúnen en Teherán Stalin, Roosevelt y Churchill, para planear el desembarco de Normandía y así aliviar a los rusos en el frente oriental. En 1944 viene Normandía y la liberación francesa. La Unión Soviética invade Polonia, Rumania, Bulgaria, Albania y Yugoslavia. En 1946 se reúnen en Potsdam para proponer la desnazificación, establecer fronteras, desmantelar la industria pesada y resolver las deudas. Finalmente, la guerra con Japón llega a su fin con la explosión de las bombas atómicas en agosto de 1945. Todo esto conducirá a la formación de dos bloques antagónicos: Estados Unidos como primera potencia económica y militar en el occidente y la Unión Soviética como centro del mundo socialista. Las ciencias físicas y químicas han hecho avances extraordinarios en este siglo. Tal es el caso de la medicina y de la bioquímica, de las aplicaciones industriales, de las comunicaciones, etc. Algunos inventos que salieron a la luz durante este siglo fueron la insulina de Banting y Best en 1922,
la penicilina de Fleming en 1928, la vitamina B12 de Smith en 1948. En 1900, Zeppelin hizo volar el primer dirigible, y en 1957 los rusos lanzaron el Sputnik al espacio.